Hola, nuestro grupo es Nicolás Nieves, Andrés Toro, Luis Valencia y yo, José Medina. Y haremos un laboratorio acerca de las zonas del sonido. Para esto utilizaremos una guitarra. Las partes de la guitarra son las siguientes: la caja, el puente, las cuerdas, la cintura, el mástil, los trastes, las cejillas, la pala y el clavijero. Haremos tres ejemplos para comprender un poco más el concepto de las ondas del sonido, y uno se basará en la tensión, el siguiente en los armónicos y el último en bucle. Bueno, ahora vamos a explicar la tensión en esta guitarra. Básicamente tenemos una fórmula. La fórmula de velocidad es igual a la raíz de tensión sobre mu, cuando mu es igual a la masa sobre la longitud. Ahora bien, tenemos esta cuerda, la sexta cuerda de la guitarra. Cuando está afinada, esta cuerda suena a una frecuencia de 164 Hz. Sin embargo, si yo le aprieto un poquito a la cuerda, o sea, aumento su tensión dándole una vuelta, aumenta a 172 Hz. ¿Qué significa esto? Esto significa que aumenta la frecuencia cuando aumenta la tensión y por lo tanto aumenta la velocidad. Ahora para poder explicar los armónicos vamos a utilizar la primera cuerda de la guitarra, la nota mi. En el momento en que jalamos la cuerda están sonando todos los modos de la propia cuerda, es decir, todos los armónicos. Es una suma de muchas frecuencias. Si nosotros tomásemos un medidor de frecuencias, aparecerían todas en la pantalla. A través de la transformada de Fourier se pueden separar cada una de las frecuencias. Cuando nosotros dividimos la cuerda a la mitad, en este caso, en el traste número 12, podemos observar que a diferencia de cualquier otra cuerda, que si yo pongo el dedo encima y no suena, en este caso sí suena. ¿Por qué? Porque en este momento se está bloqueando todas las frecuencias, incluyendo la frecuencia fundamental, y se está dejando el primer armónico, ya que dividimos la cuerda a la mitad. Sucede con todas las cuerdas. Sucede lo mismo si queremos dividirla en tres, por ejemplo. Esta es la explicación de los armónicos en una guitarra. Uno. Otro ejemplo de cómo podemos ver las ondas estacionarias, no solo en la guitarra, sino en la vida cotidiana, es en el caso de la resonancia. ¿Qué pasa con la resonancia? La resonancia es aquella que permite que los objetos vibren en cierta frecuencia. Por ejemplo, si nosotros supiéramos la frecuencia de este vidrio al tocar la misma frecuencia con una nota de la guitarra, podríamos hacer que el vidrio vibre por la ley de la resonancia. Porque al hacer que el aire vibre de esa forma, haría que el mismo objeto, por la onda estacionaria y por la frecuencia fundamental del vidrio, si tocamos ambas, o bueno, el aire a esa frecuencia, el vidrio vibraría. Por eso, en las óperas se puede ver que al una persona cantar a cierta frecuencia se pueden llegar a romper los vasos, porque vibran a la frecuencia fundamental de los vasos y hacen que esto se quiebre. Ahora bien, para esta última parte del laboratorio decidimos hacer la experiencia un poco más interactiva. Para lograr esto, cogimos la guitarra que tanto utilizamos en las partes pasadas del laboratorio y medimos sus cuerdas. Entonces cogimos, por ejemplo, la sexta, quinta, cuarta, tercera, segunda y primera cuerda y las medimos y cada cuerda pues tenía una longitud específica. Decidimos dejar la longitud en centímetros por temas de facilidad a la hora de graficar la información que queremos buscar. Ahora, si tenemos en cuenta que en estas cuerdas hay un solo armónico, ya que no estamos haciendo presión en ningún punto de la cuerda, entonces podríamos calcular la velocidad del sonido usando la frecuencia de la cuerda y la longitud. ¿Cómo se hace esto? Muy simple. Entonces, la frecuencia de la cuerda depende de la cuerda, por supuesto. Por ejemplo, en el caso de la sexta cuerda, esta cuerda por naturaleza y por la nota que emite tiene una frecuencia de 82 Hz. La quinta cuerda es de 110 Hz y la cuarta cuerda de 147, la tercera de 196, la segunda de 247 y por último la primera pues de 330 Hz. A medida que la cuerda disminuye, la frecuencia aumenta, lo cual es algo bastante interesante. Ahora bien, para calcular la velocidad de sonido, decimos obviamente calcularla en metros por segundo, lo que significa que las longitudes se volverían decimales. Decidimos, pues, para calcular esta velocidad, utilizar la fórmula más básica de las ondas. Velocidad igual a lambda por frecuencia. Sin embargo, nosotros no teníamos claro cuál era el valor de lambda, puesto que, pues, en una medición básica de la cuerda, como la hicimos
no te da el valor de lambda, no te da la longitud de onda de la cuerda. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Tomamos en cuenta que las cuerdas se encontraban en una instancia de primer armónico. Y con esta pues suposición, con esta realización también, tomamos esta ecuación que dice que lambda 1, o sea, en el primer armónico, sería igual a 2L. Con esto, pues ya ahí con la longitud de la cuerda, multiplicamos la longitud por 2 y luego multiplicamos eso por la frecuencia y nos dio la velocidad. Entonces, en el caso de la sexta cuerda sería 116.44 metros por segundo, quinta cuerda 167.2 metros por segundo, cuarta cuerda 232.26 metros por segundo, tercera cuerda 309.68 metros por segundo, segunda cuerda 375.44 metros por segundo y por último la primera cuerda 468.6 metros por segundo. En este caso, pues podemos ver una serie de gráficas. Por ejemplo, la primera gráfica es la de longitud versus frecuencia, longitud siendo esta como medida azul y línea azul, perdón, y rojo siendo la frecuencia. Entonces, vemos que a medida que la frecuencia aumenta, la longitud en cierta forma disminuye. ¿Por qué? Porque en la primera cuerda, por ejemplo, la frecuencia es la más alta de todas, pero la medida de la cuerda es la más baja de todas. Por otra parte, tenemos, por ejemplo, no sé, la gráfica de frecuencia versus velocidad. En este caso, se podría decir que ambas, frecuencia tanto velocidad, son pues correspondientes en el sentido de que si la frecuencia aumenta, la velocidad va a aumentar también. Y por último, tenemos la gráfica verdaderamente interesante, que es longitud versus velocidad de sonido. Aquí pues podemos ver en la línea azul las medidas de longitud, las que ya vimos arriba, y arriba de eso podemos ver las medidas de velocidad del sonido. Este eje muestra la frecuencia, como si estuviera en términos de frecuencia. Y aquí podemos ver que hay un crecimiento en la velocidad del sonido exponencial. O sea, la velocidad del sonido crece exponencialmente a medida que la longitud aumenta o disminuye. Porque pues en este caso, aunque la de longitud, por ejemplo, en la primera cuerda sea 71, debido a la alta frecuencia que esta cuerda tiene, entonces pues aún así la velocidad del sonido va a ser la más alta de todas. Este sería pues nuestro análisis, es un análisis hecho desde el primer armónico de las cuerdas de la guitarra, por lo que cumple perfectamente con los criterios de una onda estacionaria. Muchas gracias. Bueno, este fue nuestro laboratorio, espero que les haya gustado y hayan aprendido un poco más sobre las ondas del sonido.